Bien, compañeros, buena tarde. Vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy, ¿vale? Y para eso me honra darles la mejor de las bienvenidas. Muy buenas tardes nuevamente a todos los presentes, a los alumnos invitados de las universidades con las cuales tenemos convenios para desarrollo de servicio social y de algunas otras actividades académicas, como lo son la Universidad Univermillennium, Plantel Ecatepec, el Centro de Estudios Superiores Felipe Villanueva, Campus Ipalenomawi, Centro de Capacitación y Enlace Académico, Campus Tecámac. A toda la comunidad estudiantil, en general, profesionistas, es un honor darles la más cordial de las bienvenidas. La violencia familiar, señores, no solo es un fenómeno estadístico, es una realidad compleja, ¿de acuerdo? Entonces, el día de hoy llevaremos a cabo la conferencia y para eso me gustaría presentarme. Mi nombre es Mario Alberto Sandoval, soy criminólogo, abogado, y me dirijo a ustedes en mi calidad de director del área criminológica de la Sociedad Civil Non Societatem Sine Crimine, SC. Y bueno, pues desde nuestra trinchera académica y profesional estamos convencidos de que la criminología aplicada es la herramienta clave para transitar del diagnóstico a la intervención efectiva. El día de hoy nos convoca la ponencia titulada Violencia familiar, del silencio a la acción legal. El objeto de este encuentro es desmenuzar las barreras que perpetúan el silencio y trazar una ruta clara hacia la justicia, hacia la reparación, garantizando siempre el respeto a los derechos humanos y la calidad de vida de las víctimas. Para profundizar con este tema, contamos con la destacada participación del licenciado Miguel Ángel Águila González. Voy a leer brevemente una semblanza académica del licenciado. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Tiene una especialidad en Ciencias Penales y Criminológicas por la UNAM, la UAM Azcapotzalco. Es investigador de delitos federales certificado por la PGR, Sedena y el Departamento de Justicia norteamericano. Es investigador forense, asesor jurídico forense externo en diferentes instituciones del gobierno federal. Es instructor policial certificado y actualmente se desempeña como agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. No cabe más que darle la más cordial de las bienvenidas, maestro, y ceder el uso de la voz. Bienvenido, maestro. Gracias, maestre. Es un gusto escucharlo. Le agradezco de antemano su invitación. Ya son muchos años que tenemos trabajando juntos y conociéndonos. Entonces, créame que la labor que realizamos y que ha desempeñado en particular usted es muy importante y ha marcado una pauta. Entonces, bueno, pues para mí es un gusto compartir con todos ustedes esta ponencia con la intención de generar conocimiento, con la intención de generar nuevas dudas, con la intención de resolver muchas otras que pudiéramos tener sobre un tema que es muy interesante y es un tema que no es que esté de moda y por eso se está hablando de él. Es un tema que lleva años, que lleva décadas en nuestra sociedad y que ha marcado e incluso en las últimas 3 décadas las políticas públicas y criminológicas de nuestro país y de algunos otros países. Es importante establecer, sí, sin lugar a duda, la importancia no solo de las leyes y del derecho, sino la importancia de las ciencias forenses y en particular de la criminología y de la psicología criminal. Como bien usted lo dijo y también usted, soy abogado de formación, pero la realidad es que mi debilidad y mi gusto desde hace 30 años han sido las ciencias forenses. Yo encuentro explicación a la vida diaria con las ciencias forenses. Yo les digo a mis alumnos desde hace 20 años que el investigar, el ser un investigador forense, es una forma de vida, no es un trabajo y por eso es hermoso, porque nos ayuda a entender qué está pasando en el individuo, qué está pasando en su interior, qué está pasando en su entorno primario, qué está pasando en la sociedad, por qué vamos evolucionando de una forma vertiginosa
encaminados a conductas delictivas cada vez más invasivas y mucho más especializadas. Y la respuesta la vamos a encontrar sin lugar a dudas en las ciencias forenses. Ese es el mecanismo que nos va a ayudar, ¿sí? Tengo también muchos amigos abogados, maestros, doctores, que no coinciden cuando hablamos de ciencias forenses. Tengo muchos amigos que son abogados penalistas y que no conocen las ciencias forenses. Entonces, ese es un verdadero drama, realmente. Si bien es cierto, las leyes son hermosas y el derecho también, sin lugar a dudas, tienen que tener una base científica. Y esa base científica y ese conocimiento nos lo da las ciencias forenses. De ahí su importancia y de ahí que nosotros encaminemos nuestro conocimiento no solo a la legislación, sino a esas ciencias forenses que van a dar explicación a esa legislación y a cómo va evolucionando o tendría que evolucionar esa legislación para que contemple correctamente esas conductas delictivas que son dinámicas, que son vertiginosas y que día a día van evolucionando en nuestro país. Como bien lo dijo el maestro Mario Alberto, soy investigador de delitos federales, llevo 22 años haciendo ese trabajo de investigación. A lo largo de mi vida profesional he visto cómo nuestra sociedad ha ido evolucionando desde un ámbito delincuencial increíble, sobre todo si hablamos de la delincuencia organizada, que seguramente dentro de algunas sesiones haremos alguna participación en relación a ese tema de la delincuencia organizada y que al final nos afecta a todos como sociedad, ¿sí? Hoy en particular nos toca hablar de un tema que es la violencia familiar, ¿sí? Eh, yo llego a la violencia familiar y al estudio de la violencia familiar desde que estudiaba en la universidad. En esa época de mediados de los 90 se crea en la Ciudad de México el primer centro de apoyo a la violencia intrafamiliar, el CAVI, allá por la colonia Doctores, y quien dirigía ese centro, pues precisamente era una de mis docentes, y entonces, bueno, nos hace la invitación para participar en ese proyecto que hasta ese momento era un proyecto y que después se consolidó y se replicó a lo largo de la República Mexicana como un éxito, ese CAVI. Y ahí es donde yo empiezo por primera vez a ver esta problemática de la violencia familiar, que le soy sincero, en particular para mí me era ajena. ¿Por qué? Pues porque yo en casa no vi este tipo de conductas. Yo en familia no vi este tipo de conductas. No digo que viví en una familia perfecta, pero cuando menos sí tengo la certeza de que viví en una familia que no era violenta. Entonces, para mí era un tema nuevo y como estudiante de derecho penal, de ciencias penales, de criminología, de psicología criminal, pues me empezó a interesar muchísimo ese comportamiento del individuo que llegaba incluso a momentos irracionales, ¿no? Entonces, bueno, de ahí empieza el estudio y esta inquietud por saber qué pasa en esa sociedad, qué pasa en ese individuo, qué pasa en esa familia, por qué se desencadenan este tipo de conductas, qué lo lleva a ser violento, qué lo lleva a ir más allá de una violencia normalizada o tradicional que pudiéramos mencionar, ¿no? Porque bueno, ahí también, bueno, nos dimos cuenta al hacer, hay otra cosa, en ese momento, mediados de los 90 pues no había mucha bibliografía en relación al tema, no era un tema mediático, no era un tema que estuviera de moda o que del que se hablara abiertamente.
sobre todo porque pues tampoco había redes sociales, entonces incluso era muy complicado conseguir bibliografía para el estudio de este tema. Había libros de Chile, había libros incluso de Venezuela, muy buenos, de Costa Rica también muy buenos, que tenían ya legislación en relación a la violencia familiar. Y todo ese conocimiento, bueno, pues nos llevó a enriquecernos en esta materia y en despertar esa inquietud por conocer qué es lo que pasa en el individuo, qué es lo que pasa en una familia, qué es lo que pasa en una sociedad, cuando se ve permeada por la violencia, y no una violencia tradicional o normalizada del clásico sujeto machista al que estamos acostumbrados por décadas, sino una violencia sin razón, sin motivo, irracional, que desbordaba sentimientos muy contenidos y que llegaba incluso a privar de la vida, ¿no? En ese entonces, recuerdo, todavía no se hablaba de feminicidio, pero bueno, era interesante porque sí había mujeres que perdían la vida, ¿no? Entonces, bueno, fue un tema y sigue siendo un tema interesante y que ha evolucionado de una forma impresionante por el uso hoy en día de las redes sociales, por el uso hoy en día de las plataformas, por las organizaciones civiles que se han encargado de luchar por esos espacios, ¿no? Al grado que, bueno, pues hoy tenemos legislaciones que podríamos decir que son hasta, pues, de vanguardia, ¿no? Y legislaciones que podemos considerar eh, importantes en la regulación de este tipo de conductas eh, delictivas y de la violencia, ¿sí? Por ahí tenemos la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, ¿sí? Que es interesantísima y que logra definir integrar en su cuerpo normativo muchos de los conceptos que nosotros desconocíamos y que nos era difícil conceptualizar, como violencia de género, como alerta de género, la misma significación de la violencia familiar. Entonces, bueno, hoy en día ya contamos con legislación, aparte del Código Penal Federal y los códigos estatales, ya contamos con legislación especializada en la materia que nos ha ayudado a aclarar y nos ha ayudado a definir muchos de los conceptos. Sí, que no sabíamos cómo definir, que sabíamos que se daban, que existían, pero no sabíamos cómo conceptualizar y por ende, pues no sabían el legislador cómo encuadrarlos en un tipo penal o cómo legislar para contemplarlos y mucho menos cómo nos podrían ayudar para controlar, prevenir y sancionar actos de violencia. ¿Sí? Entonces, bueno, hemos evolucionado estos últimos 30 años de forma impresionante. Se han ganado espacios en todos los aspectos y eso es muy importante. Pero también hay algo interesante de lo que hoy me encargo de estudiar y de lo que he sido crítico los últimos años. Sin lugar a dudas, para que algo funcione tiene que haber un equilibrio, ¿no? Es una regla de física, es una regla universal que existe ese equilibrio. Si no existe un equilibrio, no van a funcionar las cosas. Y aquí si nos vamos a los extremos, esta legislación no va a tener ninguna función ni ningún sentido. Y desgraciadamente estamos evolucionando tan rápido que nos estamos yendo a los extremos, ¿no? Y eso no nos va a ayudar en mucho dentro de algunos años. ¿Por qué? Pues porque aquí ya va a ser una guerra enfrascada, ¿sí? Entre hombres y mujeres, ¿no? Y a ver quién gana más espacios y a ver a quién legisla más a su favor, ¿no? Y no se trata de eso, se trata de lograr un equilibrio. Para entender una problemática, siempre la clave es estudiar su origen,
entender ese origen, ¿sí? Estudiar su evolución, sin lugar a dudas, ir revisando cómo se va comportando y va evolucionando para tener una perspectiva futura de lo que pudiera suceder. Y con base en eso, yo en lo personal, y lo he dicho de unos años a la fecha, no le veo un buen futuro a esta relación de género que intenta legislar a toda costa a favor tanto de un género como del otro, con la intención de ganar espacios en una guerra frontal que al final se convierte pues en violencia, ¿no? Entonces ya no encontramos un equilibrio, ¿sí? Y ese también es un tema interesante que nos tocará estudiar en el futuro, ¿sí? Ahora bien, por ahí, pues el título de la ponencia nos habla del silencio, de cómo salimos de ese silencio y llegamos a la legalidad, ¿sí? Entendemos que la violencia familiar no es un tema nuevo, es un tema que nace con el mismo individuo a lo largo de su historia, que es un tema que se ve influenciado no solamente por el comportamiento humano, por la psique, sino también por aspectos culturales, por aspectos económicos, por aspectos sociales, por aspectos políticos, que al final envuelven el entorno de ese individuo o de esos individuos en familia. Entonces, es un problema multidisciplinario y por tal motivo tiene que allegarse de su estudio, pues de herramientas y de ciencias y de artes y de elementos multidisciplinarios que nos ayuden a entenderlo. Solamente así vamos a comprender de qué se trata este tema de la violencia familiar y no solo como está tipificado en un código o como está legislado, sino su naturaleza y su fondo, ¿sí? Muchas veces cuando me toca atender a usuarias, mujeres víctimas de este tipo de violencia, al platicar con ellas, yo lo que pretendo y se los hago saber es conocer el origen de la problemática. No les digo, sí, a su esposo lo van a castigar y el tipo penal dice esto y la sanción es esta y el proceso es este y usted tiene que aportar estas pruebas y usted, no, 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 eso es secundario. Lo importante es entender qué está pasando en esa familia, cuál fue el origen o cuál es el origen de esa problemática para saber cómo yo la puedo ayudar. ¿Por qué? Porque esa va a ser la clave para que ella continúe con un proceso que es muy engorroso, que es muy desgastante y que muchas veces lo va a tener que enfrentar ella sola. Entonces, ese es otro drama también, que la ley no se lo deja en claro, que la ley no se lo explica y que uno tiene que estar obligado y está obligado a explicárselo y a hacerle ver no con el afán de que no denuncie, sino con el afán de que encontremos el origen de la problemática para saber cómo lo vamos a abordar y también de generar una red de apoyo hacia ella con la intención de que el proceso no se le haga pesado, no se le haga engorroso y sobre todo no se le revictimice, ¿sí? Porque le sorprendería que 7 de cada 10 víctimas de este delito no terminan con su proceso, se acaban desistiendo, ya no asisten, no lo dejan en el olvido, alguna que otra dice es que ya lo perdoné y nos vamos a reconciliar y vamos a ir a terapias psicológicas. Entonces, hay que trabajar bien este tema. No se trata tampoco de castigar por castigar, ¿no? Si bien es cierto, el derecho penal es punitivo y su función primaria es castigar, aquí encontramos un factor que es interesantísimo y que es determinante para el castigo,
que es la familia, ¿sí? Cómo el derecho penal interviene dentro de una familia, cómo el derecho penal sanciona a un miembro de la familia que implicaría desintegrar ese núcleo familiar. Entonces, no se crean, es un tema muy controvertido y es un tema muy difícil que incluso pues la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación hoy en día, de 8 años a la fecha, ha entrado al estudio de este tema con la intención de generar mecanismos legislativos que permitan apoyar y clarificar qué es lo que se puede hacer para ser lo menos invasivo por parte del derecho penal hacia una familia, ¿sí? Por ahí, el futuro de este tema, sin lugar a dudas, y ya también lo está abordando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es la niñez, ¿sí? Si queremos que cambie este tema, si queremos que cambie esta problemática, tenemos que enfocar todos los esfuerzos a la niñez y a la educación asertiva y a la educación positiva que se le debe de dar a esa niñez. Y ahí también ya nuestra Suprema Corte entró al estudio del tema, planteando pues ese interés superior de la niñez. Y si bien es cierto esa responsabilidad y obligación de los padres para educar, pero educar de una forma diferente, educar sin violencia, educar sin desprecio, sin denigrar, ¿sí? Educar de forma asertiva, ¿sí? Que ese es un tema muy complicado también, pero sin lugar a dudas considero es la clave para que en un futuro cambie esta relación de violencia dentro de las familias, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, es un tema de donde podemos abordar y del cual hay muchísimos aspectos desde el punto de vista legal, desde el punto de vista forense, criminológico, psicológico, y que todos resultan interesantes porque todos nos ayudan a entender y a clarificar un poco qué es lo que está pasando hoy en día en nuestra sociedad. ¿Por qué vemos en los noticieros todos los días actos de violencia dentro de las familias? ¿Por qué hoy en día se ha normalizado incluso este tipo de violencia? ¿Por qué hoy en día también se ha sesgado, sin lugar a dudas, su estudio y su legislación hacia un solo género? Entonces, también es bien interesante eso. Aquí como un paréntesis pequeño, eh, tuve la oportunidad hace algunos años de defender a feminicidas, ¿sí? Y era bien interesante hablar con ellos y conocer esas historias. Y eh, te das cuenta cómo un 60-70% de estos personajes fueron víctimas de violencia familiar y ahí la violentadora fue una mujer. Entonces, ese es un tema también interesantísimo que sin lugar a dudas no se ha estudiado, no se ha entrado al fondo del estudio del tema, pero es un tema que también nos podría dar muchísima información y sobre todo nos llevaría a entender qué podemos hacer para menguar, para disminuir, para poder legislar correctamente y sancionar correctamente los feminicidios. Hoy en día, el legislador de una década a la fecha se ha empeñado en subir las penas y en considerar que el subir las penas a ese delito bajará los índices y eso no ha ocurrido y dudo mucho que ocurra, ¿sí? ¿Por qué? Porque la naturaleza de esta conducta no es el miedo a ir a prisión, ni es el miedo a una pena de 70 años o vitalicia, ¿no? El tema es un tema de fondo, es un tema de comportamiento, de psicología criminal, de criminología, y que si no lo entendemos, va a ser muy difícil que logremos descifrar la problemática y en consecuencia legislar
correctamente, ¿sí? Esto como paréntesis. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. ¿Cómo nos define esta ley? ¿Cómo nos define la violencia? Aquí hay dos elementos importantísimos. Uno es la violencia y el otro es la familia. A primera vista no podríamos relacionar o dejar o pensar que pudiera haber una relación entre violencia y familia, ¿no? Porque se contraponen. No nos imaginamos una familia y no nos imaginamos violencia dentro de una familia, ¿no? Y entonces eso es lo interesante, que aquí encontramos dos elementos importantes. El primero, la violencia, y muchas veces violencia sistematizada. O sea, no es violencia de un solo hecho, ya es una forma de vida, ya es un estilo de vida, ¿sí? Ya es una violencia sistematizada que nos lleva a el día a día estarla ejerciendo dentro de un núcleo familiar, ¿sí? Esta ley en su artículo 7 nos establece los tipos de violencia contra las mujeres, ¿sí? Y en su fracción primera nos dice la violencia psicológica, ¿sí? Aquí es interesante, ¿por qué? Porque tradicionalmente nosotros, si no somos estudiosos de la materia, ubicamos la violencia como violencia física, ubicamos la violencia como golpes, como lesiones, ¿sí? Y no necesariamente es única y exclusivamente esa violencia, ¿sí? Hay que entender que es algo más. Y esta ley nos permitió dejar en claro, ya que lo contempló, algunos de los tipos de violencia. Cabe aclarar, no son todos, ¿eh? Hay muchos más tipos de violencia. Pero bueno, cuando menos esta ley en su artículo 7 sienta las bases para entender y comprender qué tipo de violencia se padece en un núcleo familiar, ¿sí? Y nos dice en su fracción primera la violencia psicológica, y nos dice, es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluaciones, marginación, indiferencia, un tema interesante también, infidelidad, ¿sí? Comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, ¿sí? Si se dan cuenta, ahí nos da esta fracción de violencia psicológica, nos da 10, 12 conductas, ¿sí? Que a todas luces, ¿sí? No causan un daño físico en el individuo, pero sí causan o generan un daño psicológico, ¿sí? La humillación, los insultos, la infidelidad, la celotipia, ¿sí? Y nos dice las cuales conducen a la víctima a la depresión, ¿sí? Al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio, ¿sí? Aquí pues, nos deja muy claro esta violencia psicológica y es parte del tipo penal de violencia familiar, esta violencia psicológica. No necesita tener golpes, ¿sí? Por eso es importante en un momento más, cuando hablemos cómo se integra una carpeta de investigación y quiénes son los auxiliares del Ministerio Público que actúan en este tipo de carpetas, pues vamos a mencionar la atención psicológica, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ese perito en psicología nos tendría que determinar con base en una serie de pruebas que le realiza la víctima si ha padecido
una o varias de estas conductas, acciones u omisiones que acabamos de mencionar y que generan en esta persona pues una depresión y muchas veces una depresión profunda que, como bien lo dice aquí la legislación, pudiera llevar incluso al suicidio, ¿sí? Este mismo artículo 7, ¿no? En su fracción segunda, nos habla de la violencia física, que es la que comúnmente todos conocemos y relacionamos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque es la que es visible, ¿no? Nosotros vemos a la compañera de trabajo, a la vecina, ¿no? A la familiar, pues con un ojo morado, ¿no? Y ahí nos damos cuenta que algo le pasó y que seguramente no se pegó solo con la puerta, ¿no? Muchas de estas muchas veces esta violencia sí se exterioriza con una consecuencia visible en el cuerpo de la víctima. Por eso es la que comúnmente nosotros o la sociedad conoce. Y nos dice, la violencia física es cualquier acto que infringe daño usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas. Cabe aclarar, la violencia física se ha especializado tanto que incluso hoy pues, con tanta información que hay en las redes, me ha tocado ocasiones en que me comentan, es que mi pareja consultó información de cómo la lesiono sin dejarle huella, cómo genero lesiones sin dejar marca. Y encuentran hasta tutoriales, que es dramático, pero bueno, ese es otro tema que ya va encaminado a la información de la que nos vemos influenciados por las plataformas, ¿no? Pero bueno, a ese grado hemos llegado, ¿sí? Esa violencia física, que muchas veces y casi siempre va de la mano de la violencia psicológica, ¿sí? Y muchas veces esa violencia psicológica evoluciona a esa violencia física, ¿sí? O viceversa. Esa violencia física se manifiesta en una ocasión y ya después es violencia psicológica, ¿sí? No hay una regla. Aquí también hay que entender algo bien interesante. Cada caso es diferente, cada historia es diferente, cada estilo de vida, cada familia es diferente. Es diferente la familia de Yucatán, ¿sí? A la familia de Guerrero, a la familia de Jalisco, a la familia de la Ciudad de México, a la familia de Ciudad Juárez, o de Tijuana, o de Nuevo León. Son familias distintas. Sigue siendo un mismo país, México, pero las costumbres, las tradiciones, los estilos de vida, los usos y costumbres cambian y eso acaba influenciando también en cómo se genera o cómo se ejerce esta violencia. Por eso cada caso es distinto, ¿sí? Y de ahí el interés de estudiarlo en su particularidad, ¿sí? En la fracción tercera, este artículo 7 nos habla de la violencia patrimonial, ¿sí? Ustedes dirían, bueno, ¿y eso de qué se trata, no? Bueno, sin lugar a dudas, cuando uno decide formar una familia, tiene objetivos. Y dentro de esos objetivos, uno de ellos, sin lugar a dudas, el primario, es tener hijos, ¿sí? Y el segundo, pues, generar un patrimonio familiar que nos permita cierta estabilidad económica, ¿no? Y de ahí también se puede agarrar el agresor para violentar, ejerciendo esta violencia patrimonial. Y la ley no la define como que es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados
a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños o los bienes comunes o propios de la víctima, ¿sí? Aquí ya vemos una agresión donde pues se le restringe en ocasiones el dinero, ¿no? Me ha tocado ver incluso violencia alimentaria, que es más común de lo que ustedes imaginan, que de repente te llevan a vivir con tu suegra y la suegra cocina un pollo y a todos les da carne y a ti te apartó ahí las patitas y las mollejas, ¿no? Y pudiera parecer de risa o broma, pero si esto es frecuente y por dar un ejemplo nada más de un pollo, pero pueden ser muchas cosas más, estamos hablando incluso de violencia alimentaria, ¿no? Eh, generada por ese núcleo familiar e incluso normalizada por ese núcleo familiar y que te acaba afectando, ¿no? ¿Y qué decir de ese individuo que, aparte de violentarte físicamente, aparte de violentarte psicológicamente, pues te quita tus ahorros, te quita el sueldo de tu trabajo, ¿no? Te quita el vehículo que tú compraste con tu dinero, te obliga a eh, llevar todos los gastos que implica un núcleo familiar, todo eso es violencia patrimonial, ¿sí? Y bueno, pues también se sanciona dentro de la violencia familiar. En la fracción cuarta nos habla de la violencia económica, que eso también es interesante, porque se podría confundir con la violencia patrimonial, pero ahorita vamos a hacer la distinción. La violencia económica nos dice es toda acción o omisión de la persona agresora que afecte la supervivencia económica de la familia. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de, dice, es cualquier que degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, su dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer al denigrarla y concebirla como un objeto, entendiéndose por esto como la inseminación, como por ejemplo la inseminación artificial no consentida, la selección prenatal del sexo, la esterilización provocada, la violación, la pornografía infantil, la trata de personas, ¿sí? Denigración de las mujeres en los medios de comunicación como objeto sexual, el hostigamiento y el acoso sexual, los actos libidinosos, el terrorismo sexual, entre otros. Si se dan cuenta, pues aquí nos menciona algunos de los delitos sexuales que ya nuestra legislación sustantiva contempla, ¿sí? Entonces, es bien interesante este artículo 7 de esta ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia porque nos define esta violencia psicológica, esta violencia física, patrimonial, económica y sexual, ¿sí? Hay autores que, bueno, le hacen una subclasificación, por ahí nos mencionan la violencia emocional dentro de la violencia psicológica, ¿sí? Nos menciona la violencia alimentaria dentro de la violencia económica, ¿sí? Entonces, bueno, ya dependiendo del autor nos hace otra clasificación con subdivisiones, pero la base general es esto, ¿sí? Ahora bien, eh, ese es el tema de la violencia. Ya nos dimos cuenta que la violencia no solo son golpes, ¿sí? Que la violencia es algo más que esos golpes y que esa violencia o esta violencia en particular se manifiesta
dentro de un núcleo familiar, ¿sí? Y hoy en día nos enfrentamos desde hace 2 décadas más o menos a que también la estructura familiar ha ido cambiando. Ya no tenemos la clásica familia tradicional que conocíamos, ¿sí? O ese núcleo familiar que conocíamos. Ya tenemos toda una clasificación de tipos de familias compuestas, integradas, ¿sí? Y entonces, bueno, esto complica aún más el estudio de la manifestación de esta violencia dentro de dentro de estas familias que han ido evolucionando, ¿sí? Y de ahí la importancia de entender la base que es la violencia, ¿sí? Esta ley también en su artículo 8 nos define a la violencia familiar, ¿sí? Que también es interesante cómo la define. Y nos dice que la violencia familiar es un acto abusivo de poder u omisión intencional. ¿Qué significa esto? Que tiene que haber por parte del sujeto activo esa intención de qué, de violentar, esa intención de someter, esa intención de desplegar una conducta, ¿sí? De poder, ¿sí? Muchas veces irracional, y nos sigue diciendo, dirigido a someter, controlar, humillar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, ¿sí? Ahí sí se dan cuenta, pues nos da varias conductas, nosotros lo conocemos como verbos rectores, nos da varias conductas, someter, controlar, humillar o agredir, ¿sí? ¿A quién? Pues en este caso a la mujer. Y nos sigue diciendo, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad de matrimonio, concubinato o mantenga o hayan mantenido una relación de hecho, ¿sí? Debe de haber una relación, una historia entre este sujeto activo y el sujeto pasivo. Debe de haber un vínculo, sí, les decía, dependiendo de la naturaleza de la familia en que se conviva, tiene que haber ese vínculo, sí, de parentesco por consanguinidad o por afinidad o de hecho, sí, que nos permite establecer que sí se da esa violencia familiar, sí. Después nos dice el artículo 8 bis con el objeto de contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres dentro de la familia, así como garantizar el pleno goce, respeto y protección y promoción de los derechos humanos, el Poder Legislativo en el respectivo ámbito de su competencia considerará 2 puntos, fracción primera, establecer la violencia familiar como restricción para el régimen de convivencia, así como impedimento para la guarda y custodia de niños y niñas. Fracción segunda, modificar los ordenamientos penales para establecer que cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que constituyan delitos de violencia familiar pueda denunciar. Hace poco se legisló precisamente a nivel federal en relación a este tema de la violencia familiar, que ya no era necesario que fuera por querella. Esto es que la víctima se presentara y denunciara, que también puede ser hoy en día por denuncia y que cualquier individuo que tenga conocimiento de una actividad ilícita de esta naturaleza puede ir y denunciar, ¿sí? Y bueno, en relación a esta guardia y custodia, pues ya hablamos de temas del índole familiar que se litigan en el juzgado de lo familiar y que también es interesante y que seguramente
Muy próximamente daremos una conferencia en relación a la figura de la violencia familiar, pero dentro del ámbito de los juzgados familiares, de lo familiar y en particular de los juzgados en línea de lo familiar, que son los que hoy en día se encargan de llevar a cabo estos procesos de violencia familiar y donde el juez, ¿sí? Está obligado a juzgar con perspectiva de género y tiene toda una normatividad en apoyo a esta víctima de violencia familiar y tiene todo un sistema ya regulado hoy en día en el nuevo Código Civil Federal, sí, con una perspectiva de género y con una perspectiva de visión de derechos de estas niñas, niños y adolescentes para garantizar sus derechos sobre todas las cosas. Entonces, también esta figura de la violencia familiar es interesantísima estudiarla desde el ámbito familiar o de los juzgados de lo familiar. ¿Por qué? Pues porque se acaba complementando el ámbito penal con el ámbito familiar para reforzar esta protección hacia la persona que es violentada. ¿Sí? Eh, Hasta este momento, que es la mitad de la conferencia, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Podemos establecer aquí unos 10 minutos para dudas y preguntas y después continúo con la segunda parte y al final también dejo unos 10, 15 minutos para preguntas. Bien, compañeros, les puse aquí en el chat que si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, podemos escribirla en el chat si no desean abrir el micrófono, ¿de acuerdo? De todas maneras, vamos a darle lectura a las preguntas también al finalizar la sesión para irlas moderando, ¿de acuerdo? Entonces, si en ese momento alguien tiene alguna duda, la podemos integrar aquí en el chat, ¿de acuerdo? Ok, parece que nadie, maestra. Entonces, si gusta, podemos continuar. Gracias, maestro. Ok, vamos a continuar entonces y vamos a hablar ahora del mismo tema, pero ya desde otra perspectiva. ¿Cuál es esa otra perspectiva? ¿Dónde se rompe el silencio y dónde salimos ya de casa y dejamos este tema no solo en casa, sino en manos de una autoridad, que se entere de lo que está pasando, que se entere de lo que está sucediendo, ¿sí? Y que al final, ¿sí? Por ahí, creo que por ahí vi una pregunta, maestro. Sí, nos pregunta Brenda, ¿dónde? Pregunta, Ajá. dice, ¿la violencia familiar incluye a cualquier miembro de la familia? Por ejemplo, a los hijos o solo a las mujeres. No, la violencia familiar incluye a cualquier miembro de la familia y le sorprendería. Ahorita hablamos de la ley en particular que es encaminada a la protección de las mujeres. ¿Por qué? No precisamente porque solo sean las mujeres exclusivas de esta violencia, sino porque nos dejen claro los tipos de violencia. Pero en la violencia familiar le sorprendería que las principales víctimas son los niños. Y hoy en día, de 10 años a la fecha, los adultos mayores, no solo la mujer, incluso en la Ciudad de México ya se legisló en relación a los adultos mayores y también hoy en día se está legislando en relación a la protección de estos niños, niñas y adolescentes para garantizar sus derechos y el bien superior de esa niñez, porque ya nos dimos cuenta que son víctimas de esta violencia familiar, no solamente las mujeres sino estos niños y estos adultos mayores. Y aquí el gran drama, y yo lo he dicho, son los niños.
Es muy triste que un pequeñito de 5, 6, 7 años que apenas empieza con su formación cognitiva sea objeto de violencia, porque al final la va a acabar replicando, ¿sí? La va a acabar normalizando y vamos a seguir con este problema. Entonces, de ahí que la propuesta y los estudios van encaminados a revisar a esta niñez y a proteger a esta niñez porque, como dice por ahí el eslogan, es el futuro y la realidad es que es el futuro porque ellos van a ser los padres dentro de 15, 20 años. Y no podemos tener hoy en día niños o niños, niñas o adolescentes violentados que en un futuro normalicen estas conductas y que las sigan replicando. Entonces, es un drama impresionante. Si bien es cierto, hoy en día se le ha dado mucho auge a la mujer, y digo, bueno, qué bueno que se le ha dado mucho auge a la mujer, porque eso permitió abrir espacios, yo creo que ya en esta segunda fase se tendría que darle mucho más auge a esa niñez, a esos niños, a esas niñas, a esos adolescentes que están siendo víctimas de violencia familiar, que están siendo víctimas de violencia, incluso no solo familiar, que ese es otro tema también interesante, no solo son víctimas de violencia dentro de la familia, también son víctimas de violencia escolar, son víctimas de violencia dentro de la sociedad, son víctimas de violencia en las plataformas tecnológicas. Entonces, esa niñez hoy en día está expuesta y lo peor de todo es que está en formación y seguramente en unas décadas va a acabar reproduciendo conductas antisociales que se vean generadas por estos procesos. Gracias, maestro. Tenemos otras tres preguntas más. Nos Sí, claro. comenta la compañera Jessica Rodríguez, dice, a la experiencia del maestro, ¿cómo ha notado el cambio en torno a la violencia y su normatividad al paso de los años? La normatividad ha sido increíble porque ha ido evolucionando sin lugar a dudas. Ya hubiera querido yo tener esta normatividad hace 30 años que empezaba con este tema. Hoy en día la normatividad ha ido evolucionando y nos ha permitido regular esta conducta, pero vuelvo a hacer el comentario que hice en un principio. Todo problema requiere de un estudio, de un análisis y sobre todo de un equilibrio, ¿sí? Y aquí la legislación, a mi muy particular punto de vista, la legislación que hoy en día se está generando y que se va a generar en un futuro, tiene un sesgo impresionante y va encaminada solamente a un género. Y ahí ya no vamos a encontrar un equilibrio, ¿sí? Y eso nos va a causar muchos inconvenientes legales. ¿Sí? Entonces, qué bueno que ya tenemos más leyes, pero sí tenemos que poner un control en esa legislación, saber cómo legislar para que exista un equilibrio en la misma y no se utilice como una herramienta de poder. De acuerdo, maestro, gracias. Vámonos con las últimas dos preguntas y continuamos con el tema. Nos comenta la Sí. compañera Maggie. ¿Se podría decir que todos los victimarios han aprendido desde el ámbito familiar esta violencia, llevándolo a cabo en su vida? Desde mi muy particular punto de vista, con base en los estudios y en la experiencia, le podría decir que sí. Y rápidamente, en 2 minutos, le comento un ejemplo. A mí me tocó vivir casi un año en Ciudad Juárez, investigar el tema de las muertas de Juárez hace algunos años, y a mí me sorprendió algo increíble, cómo la sociedad de Juárez era distinta, cómo las familias de Ciudad Juárez eran distintas y cómo las mamás de Ciudad Juárez protegían, consentían, mimaban a los hombres y cómo llegaba, por ponerte un ejemplo, llegaba a un domicilio porque tenía una investigación de una chica desaparecida que trabajaba en la maquila y llegaba yo a las 11, 12 del día y encontraba fuera del domicilio o en el patio del domicilio a 6, 8 adolescentes jóvenes tomando, fumando, consumiendo alguna droga y ahí estaba la señora y lo permitía y lo consentía. Y tú decías, bueno, ¿y su hija por qué si se fue a las 4 de la mañana a trabajar a la maquila y este hijo que tiene aquí usted
vea cómo vive. Y lo permitían, e incluso se enojaban las señoras cuando uno les hacía pues ese comentario, ¿no? Y así los educaron, y así estaban educados esos hombres, y te puedo decir que siguen educados así. Gracias, maestro. Bien, una pregunta más. Nos comenta Oh. el compañero Villalobos. Dice, buenas tardes. En casos de violencia familiar hacia un hombre, ¿procede de igual manera legalmente? ¿Sí existen estos casos? Sí, sin lugar a dudas, existen los casos, son los menos. Sí, yo lo comenté hace un momento, no hemos entrado al estudio y al análisis de casos en este sentido, pero los hay. Y hay muchos, muchos más de los que se imagina la sociedad, pero la misma cultura, la misma tradición, los mismos atavismos culturales y roles de género no permiten que un hombre vaya y se queje ante una autoridad o vaya y levante una denuncia y exponga de qué fue objeto, ¿no? De qué violencia o tipo de violencia fue objeto por su pareja mujer, ¿sí? Pero de que hay casos, hay, y bueno, no tenemos una legislación en particular que proteja al hombre como sí a la mujer, pero bueno, nos remitimos a lo que contempla el Código Penal en relación a las lesiones, por ejemplo, ¿no? Las lesiones que le causó su pareja, ¿no? Y hoy en día es más común de lo que tú te imaginas y qué bueno que se vaya normalizando el hecho de que llegue un hombre a una agencia del Ministerio Público y te narre la violencia de la que ha estado siendo víctima por parte de su esposa o concubina o pareja. Bien, maestro, gracias. Vamos a dar continuidad con el tema y vamos a dejar dos preguntas que también vienen en un sentido muy, muy interesante para que nos pueda apoyar como parte de su disertación, maestro. Entonces, continuamos y guardamos la pregunta de Alejandra y Jessica para más adelante. Avancemos en el tema, ¿de acuerdo, maestro? Gracias. Sí, claro que sí, maestro. Bueno, vamos a continuar con esa segunda parte. Ya terminamos o pasamos del silencio. ¿Cómo rompemos ese silencio? Pues llevando el caso a una área institucional o a una área fuera de esa familia, ¿sí? Y no necesariamente a un juzgado o a una agencia del Ministerio Público, sino a una institución que nos pueda apoyar, ¿no? Tenemos históricamente al DIF como institución encargada para apoyar a esta familia, ¿sí? Y bueno, hoy tenemos la Comisión Nacional de Víctimas, la Comisión Estatal de Víctimas, también que brindan apoyo cuando se padece este tipo de violencia, ¿sí? Entonces, lo importante, y yo les decía hace un momento, qué bueno que se empezó con el estudio y con la priorizar a la mujer, porque eso permitió abrir nuestra legislación y generar muchas instituciones de carácter público e incluso privado que se dedican al apoyo de las víctimas de este tipo de violencia. Entonces, bueno, ya salió de las casas, ya salió de ese pequeño nicho que era una habitación de 4x4 para que la sociedad se entere, ¿sí? Y bueno, una de las instancias que nos históricamente nos sirve para denunciar los delitos o querellarnos de los delitos es precisamente la agencia del Ministerio Público, ¿sí? Entonces, todos, incluso pues, sin ser abogados, sabemos que si nos ocurre un delito, quien nos pudiera, ¿sí?, apoyar en la investigación de ese delito es precisamente el agente del Ministerio Público. ¿Sí? Entonces, bueno, sabemos que ahí están las fiscalías en los estados, ¿sí? Que están integradas por ministerios públicos y la mayoría de ellas integradas por áreas especializadas de investigación de violencia de género, fiscalías especializadas en violencia familiar, violencia contra menores y violencia de género, fiscalías especializadas de violencia o de delitos sexuales, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que recurrir.
¿Para qué? Pues para garantizar que se nos proteja, ¿sí? ¿Quién nos puede proteger? Solamente nos puede proteger la orden de un ministerio público o de un juez, ¿sí? Desgraciadamente, digo, tengo muchos amigos policías, ¿sí? A todos los niveles de gobierno, pero sí, sí es una realidad que la policía hoy en día a nivel municipal, a nivel estatal e incluso a nivel federal, pues está siendo rebasada. No alcanza el número de policías para cuidar o proteger a una sociedad. Y cuando se le solicita el apoyo a una policía municipal, hablando como es el primer respondiente, el que está patrullando en el municipio, pues muchas veces eh, confluyen varios factores para que no te auxilie como víctima de violencia familiar. Eh, la víctima te dice, yo le hablé a seguridad pública, reporté a 911 y en 911 me dijeron que me iban a mandar una patrulla de seguridad pública. Sí llegó después de media hora, una hora, y cuando llegan los oficiales me dicen pues, que no pueden entrar a la casa porque es propiedad privada, que no le pueden hacer nada a este individuo porque pues es su casa, ¿no? Y que lo que me recomiendan es que vaya al Ministerio Público a denunciar la violencia. Y es lo único que hacen, ¿no? Incluso hay corporaciones que, bueno, tienen áreas de género y que bueno, esa área de género ya es especializada para el apoyo de niñas, niños, adolescentes y mujeres y personas de la tercera edad que padecen este tipo de violencia familiar, pero también, bueno, son pocas las policías que tienen esa área de género y son rebasadas, sin lugar a dudas, para hacer su trabajo, ¿sí? Entonces, acaban asistiendo estas víctimas al Ministerio Público. ¿Para qué? Pues para levantar su querella por violencia familiar, ¿sí? Y ahí es donde empieza precisamente el proceso penal, ¿sí? Con la integración de una carpeta de investigación. Este, como es un delito especial, tiene que tener una naturaleza especial, ¿sí? Y se tiene que integrar no como cualquier otro delito, ¿sí? El primer punto que se debe de contemplar cuando se integra una carpeta de investigación por este delito es, uno, no revictimizar a la víctima, ¿sí? Y ahí empezamos con el primer problema. ¿Cómo le hago para no revictimizar a la víctima? ¿Sí? Si le voy a pedir que me narre qué fue lo que le sucedió. Y no solo eso, le voy a tener que pedir que me narre a detalle qué fue lo que le sucedió. O sea, no nada más que me diga, es que me pegó. No. ¿Cómo te pegó? ¿En dónde te pegó? ¿Con qué puño te pegó? ¿Con qué pie te pegó? ¿Con qué objeto te pegó? ¿Dónde te pegó? ¿Cuántas veces te pegó? ¿Cuánto tiempo duró la agresión? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque tengo que precisar toda esa información. ¿Sí? Y entonces ahí es donde entramos en problemas. ¿Por qué? Porque muchas de las víctimas pues vienen con un estado anémico pues vulnerable. Entonces aquí se prioriza su atención psicológica y médica. Si viene con lesiones que a simple vista, si llega, perdón, a la agencia y se presenta con lesiones que a simple vista, uno no es médico, pero no es tonto, a simple vista se puede percatar que pudieran poner en riesgo su salud, pudieran poner en riesgo su integridad, se le canaliza a un área de salud pública o privada. ¿Para qué? Para que sea atendida. Muchas veces, y no sé por qué suceda esto, a lo mejor creencia de la gente, muchas veces piensan que si llegan
ensangrentados o ensangrentadas al Ministerio Público, entre más sangre tengan en el rostro o en las manos, más rápido se les va a atender, ¿no? O entre más sangre tengan en el rostro, se va a creer que sí les pasó algo, ¿no? Y eso es ilógico, ¿no? Al contrario, no necesitamos que llegues con sangre en tu rostro o con lesiones visibles de las cuales se tenga una hemorragia. No, no, no. Necesitamos que estés bien físicamente. ¿Por qué? Pues porque vas a rendir una declaración que muchas veces no la vas a hacer en 5 o 10 minutos, que te vas a tardar una hora o más y que debes de estar físicamente bien. Entonces se prioriza tu estado físico y se prioriza tu estado psicológico. A lo mejor no traes lesiones visibles o no traes lesiones graves y tú así lo manifiestas, pero emocionalmente no puedes hilar una palabra, ¿no? Y ahí, bueno, se da intervención al psicólogo forense para que haga una intervención primaria y con base a una plática y a sus técnicas de intervención pueda lograr que la víctima, cuando menos, para poder rendir su declaración, esté tranquila, esté estable o esté emocionalmente más centrada, ¿sí? Entonces, aquí se prioriza eso, su salud, su vida y su estabilidad emocional o psicológica. Y para eso, bueno, se le da intervención a los servicios médicos de salud y al perito que se encuentra en la fiscalía en psicología para que dé esa intervención primaria. Ya que da esa intervención primaria, esta persona pues tiene que narrar esos eventos de los que fue objeto o de los que fue víctima. Primero, en el caso de violencia familiar, bueno, primero tendría que narrar ese evento que ocurrió en este momento, ¿sí? Haciendo hincapié en tiempo, lugar y circunstancia, ¿sí? ¿Cuándo fue? ¿A qué hora? ¿En dónde se encontraba? ¿Sí? Y sobre todo, bueno, ¿quién es el responsable? Y bien importante, ¿qué relación de parentesco o relación afectiva o relación tiene con ese agresor o imputado? ¿Sí? Tiene que dejar en claro todos esos elementos en un primer momento. Y en un segundo momento tiene que hacer una narración de eventos pasados, ¿sí? Que recuerde tal vez 2 o 3 eventos pasados, que recuerde en los que no vino a denunciar, ¿sí? Pero que son importantes mencionar porque ahí ya estamos hablando de una conducta sistematizada que ha ido evolucionando, ¿sí? Entonces, muchas veces ahí es donde te empiezan a narrar toda una historia de vida, ¿sí? Eh, donde te das cuenta que en ocasiones esta persona fue violentada desde su niñez y que aprendió a vivir así y que ya en adolescencia o en edad adulta, pues aprendió a vivir de esa forma y la normalizó hasta hoy en día que ya se dio cuenta que pues esa no es una forma correcta de vivir y que podría poner en riesgo su vida, ¿sí? Pero bueno, te enteras de muchas historias y les vuelvo a repetir, cada historia es distinta, cada historia tiene sus particularidades. Aquí lo que hay que hacer es dejar en claro, ¿sí? ¿Cuál fue ese mecanismo de lesión? ¿Cuál fue el tipo de violencia que se ejerció? ¿Sí? ¿Cómo se ejerció esa violencia? Si fue violencia psicológica, ¿sí? Y violencia verbal, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Cómo se lo dijo? ¿Con qué intención se lo dijo? Si fue violencia física, ¿cómo fue que fue esa dinámica
de intervención sobre su persona, ¿sí? Dejar muy, muy en claro, incluso en ocasiones no es agredida por una persona, sino por varios, a lo mejor la pareja, los cuñados, los suegros, y entonces ahí tendría que establecer, sí, tendría que establecer, pues, qué hizo cada uno de ellos, cómo fue que la agredió cada uno de ellos. Es importante, muchas veces dicen, pero ¿por qué? Porque es importante. Recuerden que se finca responsabilidad penal, ¿sí? Por lo que realizaste, por la conducta que realizaste. Entonces, tiene que quedar claro qué conducta realizó cada uno de ellos, ¿sí? Para saber si se puede fincar o no responsabilidad penal sobre estos, sobre todos estos individuos, ¿sí? Otra situación que también se complica en ocasiones y que es muy común, más común de lo que se imaginan, es que dice, me golpeó y me sacó de mi casa o me sacó de la casa donde habitábamos y no me quiere entregar a mi hijo, ¿sí? Y te dicen, yo lo que quiero y a lo que vengo no es a denunciar, sino a que me apoye y me mande una patrulla para que me regresen a mi hijo. Y ahí empieza también un drama interesante. ¿Por qué? Pues porque como Ministerio Público no tienes esa facultad, ¿sí? Y hay otra situación. El padre tiene el mismo derecho que ella para tener al hijo, ¿sí? Y está obligado a cuidarlo y a protegerlo, ¿sí? Y solamente un juez de lo familiar es el que puede ordenar esta restitución del menor, ¿sí? Entonces, ante el Ministerio Público tiene que levantar su denuncia por violencia familiar, haciendo la narración y haciendo ahí la precisión de que le quitan a su menor. Y en el juzgado de lo familiar tiene que solicitar la restitución de ese menor con la madre, ¿sí? Entonces le digo, van como de la mano la cuestión, de hecho van de la mano la cuestión penal con la cuestión familiar o del juzgado familiar, ¿sí? Ahora bien, ¿qué ocurre aquí? Hace su denuncia, ¿sí? Después de que hace su denuncia, se le pasa al servicio médico legista, ¿sí? ¿Para qué? Para que ese médico legista de la fiscalía pueda determinar qué tipo de lesiones presenta, independientemente de las lesiones que presente. Vamos, aquí es bien importante dejar en claro, no está ella o esta persona presentando una denuncia o una querella por lesiones, sino por violencia familiar. Entonces, las lesiones aquí sí son importantes, pero no son prioridad, ¿sí? O más bien no es exclusivo, porque recuerden, no solamente son las lesiones físicas, sino también las psicológicas, las patrimoniales, las económicas. Entonces, aquí nos vamos a apoyar de ese perito médico legista para que nos establezca qué tipo de lesiones presenta la víctima y que las clasifique de acuerdo al código penal de la entidad, ¿no? De acuerdo a su gravedad. Y después, ¿sí? Se le da intervención al perito en psicología para que él determine si esta persona, ¿sí? Fue objeto de violencia psicológica o emocional, ¿sí? Y si fue objeto, ¿en qué sentido fue objeto? ¿Por qué acontecimiento fue objeto? ¿Y cómo le afectó en su psique? ¿Sí? Entonces al final te entrega un dictamen donde te tiene que establecer si es víctima o presenta, ¿sí? Signos de haber sido víctima de violencia familiar, ¿sí? Perdón, de violencia psicológica. Y también, ¿sí? Interviene un trabajador social, ¿sí? Un trabajador social que va a entrevistar y que va a entender cómo era la vida en familia de esta víctima
y va a establecer si hubo violencia económica o patrimonial de acuerdo a la narración que le hace, ¿sí? Y entonces ahí ya vamos integrando los dictámenes, no solo como en el delito de lesiones con el certificado médico, y de ahí ya integramos, ¿no? Aquí, bueno, tenemos que recabar, ¿sí? Los exámenes periciales médicos, psicológicos, de trabajo social, ¿sí? Incluso hay un asesor de la víctima que está asignado por la Comisión Estatal de Víctimas y que también coadyuva con el Ministerio Público para la investigación y la integración de esta carpeta de investigación, ¿sí? Entonces se integran esos dictámenes con la intención de determinar los tipos de violencia que mencionamos al inicio. También un punto importantísimo es las medidas de protección, ¿sí? El Ministerio Público está facultado para expedir algo que se llama medidas de protección. Esto es un oficio fundado en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿sí? Fracción quinta y fracción octava, si mal no recuerdo, que lo facultan para expedir una medida de protección. ¿A qué se refiere esta medida de protección que también es parte de la integración de esta carpeta de investigación? Esa medida de protección es una medida o un oficio que se gira a seguridad pública de el área jurisdiccional o del municipio donde tiene su domicilio esta víctima, ¿sí? Y se le ordena a seguridad pública que durante un periodo de 30 días con posibilidad de duplicarlo a 60, ¿sí? Se le brinde protección a esta víctima y a sus familiares directos, ¿sí? Protección en su domicilio, ¿sí? Protección en sus bienes y su patrimonio y sobre todo en su integridad física, ¿sí? Ahí se les ordena que le hagan visitas periódicas, ¿sí? Y se les establece que le proporcionen un número directo y le asignen en ocasiones cuando hay posibilidad, pero también ahí dependemos de la capacidad de la policía municipal, que le asignen uno o dos oficiales, los cuales proporcionarán su teléfono directo para una intervención más rápida, ¿sí? Y que ellos entreguen un reporte sobre las visitas que le hacen para saber cómo está y garantizar su integridad, ¿sí? También se gira otro oficio por parte del Ministerio Público, que es un oficio de apercibimiento. Un oficio de apercibimiento que significa que también le ordenas a seguridad pública que se presente con esta persona que es la imputada o la agresora y le haga de su conocimiento que no se puede acercar a la víctima, que no le puede hacer actos de molestia a su persona, a su familia o su patrimonio, ¿sí? Y que se abstenga de realizar cualquier acto que vulnere a la víctima, toda vez que está siendo investigado, ¿sí? Como imputado en una carpeta de investigación por violencia familiar, ¿sí? Esos son los oficios que gira el Ministerio Público. El juez también puede girar oficios, pero eso ya es con posterioridad y el juez incluso tiene mayores facultades que el Ministerio Público. El juez sí puede ordenar que este individuo salga de casa, ¿no? Que haya una restricción en relación al lugar en el que habita, ¿sí? E incluso puede ordenar que salga de ese lugar. También puede ordenar que evite ir a lugares que frecuenta la víctima. En el Estado de México, el juez es quien lo hace. Me ha tocado casos en Hidalgo donde el Ministerio Público Especializado lo hace y tiene el mismo valor como si lo hiciera el juez de lo familiar.
¿sí? Y ya se integra la carpeta, se integran estos dictámenes, ¿sí? Se hace un análisis jurídico dogmático de los elementos del tipo penal de violencia familiar, se establece si se integran los elementos del tipo penal y si se integran, pues se judicializa el caso, ¿sí? Se manda con un juez para que este juez cite audiencia a esta persona, ¿sí? Y se abra un proceso penal en su contra, que pues bueno, va a llevar las tres etapas del proceso penal, la inicial, la intermedia y la de juicio oral, y al final lo va a acabar sentenciando por este delito de violencia familiar, ¿sí? Que dependiendo del estado en el que nos encontremos, la penalidad cambia y de la naturaleza y las circunstancias de su comisión también cambia, pero que al final sí se lleva a cabo un proceso. En mi experiencia personal, muchos de esos procesos terminan en la etapa intermedia con una suspensión condicional del proceso, ya que el imputado repara el daño, garantiza la tranquilidad y estabilidad de la víctima y el alejarse de ella, y también garantiza el someterse a un tratamiento eh, de ira o de violencia supervisado por el juez, ¿no? Y por lo regular, bajo esas condiciones, un juez penal otorga esa suspensión condicional del proceso, ¿no? Hay ocasiones en que no, que se acaban yendo al juicio oral y ahí se le acaba sentenciando, ¿sí? Y ya dependiendo de la naturaleza del delito y la penalidad, sabemos si va a prisión o no, ¿sí? Pero les digo, esto que les comento fue rápido, pero realmente no es tan rápido, es complicado. Un punto importante es garantizar, les vuelvo a repetir, la integridad física y emocional de la víctima y algo bien importante, también garantizar su privacidad. ¿Esto qué significa? Que desde el primer momento que se inicia su carpeta de investigación, sus datos se resguardan. Solo se va a mencionar como femenina mayor de edad con iniciales tal, 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 ¿sí? Todos sus datos sí se le toman, pero quedan bajo resguardo, ¿sí? Se hacen fichas de resguardo, ¿sí? Donde ella verifica que sus datos sean correctos, los firma, uno hace constancia de que está dejando en privacidad su información, ¿sí? Toda vez que así se pide para garantizar su seguridad jurídica y su integridad. Y a partir de ese momento, en todas las actuaciones futuras, va a aparecer solo con sus iniciales, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, pues es un delito especial que requiere de una atención especial, que requiere de la participación de especialistas forenses para su buena integración y su buen estudio y análisis. Por eso les hacía hincapié al inicio de esta sesión la importancia de las ciencias penales, la importancia más allá de las ciencias forenses en apoyo de esas ciencias penales, ¿sí? Y que nos acaban ayudando a realizar mejores investigaciones, mejores integraciones, para que, para que en un juzgado no se caiga ese caso. ¿Por qué? Pues porque nos falta un peritaje o porque no hay claridad en alguno de los peritajes, ¿sí? O porque no se resguardó su identidad o porque se le revictimizó. Entonces, no se crean, es muy, muy complicado y requiere de una atención. Por eso el personal que está en estas fiscalías es personal capacitado, es personal que ha tomado cursos en relación a derechos humanos, en relación a justicia con perspectiva de género, ¿sí? Y en relación a
ciencias forenses, porque todo eso apoya y ayuda a que se lleve a cabo una buena integración y por ende una buena investigación del hecho delictivo ocurrido y en consecuencia obtener una sentencia condenatoria en un tribunal, ¿sí? Ahora, ese es uno de los puntos importantes o de las perspectivas legales con las que se cuenta. Pero también hay otro drama que me gustaría comentar, que es el que no quieren denunciar o ya que denuncian ya no le dan seguimiento, ¿sí? Y uno al comunicarse con estas personas lo que dicen es que ya no quiero que lo sancionen, ya vamos a tomar terapias en pareja, ya lo perdoné, me dijo que estaba tomado, me dijo que no lo va a volver a hacer, me dijo que no va a volver a suceder, me dijo que ya va a cambiar y ya no le dan seguimiento a su carpeta de investigación. Y al no darle seguimiento, pues acaba en un archivo temporal, pero archivo. Al final aquí necesitamos, y por eso les decía al inicio, necesitamos conocer bien a la víctima y generar en ella confianza y hacerle ver que es un proceso tardado, es un proceso complicado, que se le va a brindar el apoyo psicológico, el apoyo jurídico, que se le va a brindar un abogado por parte de la Comisión Estatal de Víctimas, pero que sí es importante que también se allegue de apoyo familiar, ¿sí? De un círculo familiar que la puede estar apoyando o llevando a este tipo de actuaciones. ¿Por qué? Pues porque si va a estar sola va a ser muy complicado, ¿sí? Y entonces por eso muchas de las ocasiones ya no le dan seguimiento a su carpeta, ya no le dan seguimiento a su proceso y pasa a un archivo. Y lo dramático es que 6 meses, un año, 2 años después, regresa nuevamente y ya con lesiones mucho más invasivas, ¿sí? Entonces ahí también es importante tener una plática y una charla con esa víctima para hacerle de su conocimiento cómo es que funciona un proceso penal, qué es lo que va a pasar como víctima sin, les dejo claro aquí, sin el afán ni la intención de revictimizar. Entonces aquí hay que tener muchísimo cuidado, ¿sí? Hacerle ver cómo es un proceso penal, cómo son las actuaciones ante un juez, ¿sí? ¿Cuáles van a ser sus intervenciones, ¿sí? ¿Para qué? Para que esté consciente de lo complicado que en ocasiones puede ser llegar hasta una sentencia con un juez. Y bueno, también analizando el factor psicológico y criminógeno, podemos establecer que, bueno, es muy difícil romper una relación de años donde ha estado sometida, de años donde es un círculo vicioso, donde hay maltrato y después hay un periodo de perdón y un periodo de reflexión y un periodo de luna de miel y un periodo de maltrato y así. Es muy difícil. Entonces, por eso también requiere de un tratamiento, ¿sí? Psicológico especializado que le haga ver que eso que está viviendo hoy en día no es normal y no solo eso, es un delito que merece ser sancionado porque lo más probable es que pudiera evolucionar a una actividad mucho más invasiva en su persona e incluso en su vida, ¿sí? Eh, Hasta aquí dejamos esta segunda parte para dar un tiempo a las preguntas. ¿Qué le parece, maestro? Claro que sí, maestro. Claro que sí. Y bueno, vamos a dar continuidad con las preguntas. Nos escribe Sí. Alexandra Jiménez. Buenas tardes. Hablando de violencia familiar ejercida a una mujer en dicho núcleo, al momento de encuadrar la conducta con el tipo penal, ¿se puede encuadrar en violencia de género? De hecho, violencia de género es parte de esa violencia familiar.
También pudiera ser lesiones, ¿sí? Lesiones causadas con violencia de género. Pero ahí, en ese sentido, va más cuando no es una relación de pareja. A mí me ha tocado, por ejemplo, donde se pelea la ex esposa con la esposa actual, ¿no? O la ex esposa con la esposa actual le está diciendo vía redes, vía plataformas, la está insultando, la está denigrando, la ex familia, y entonces ahí sí se da una violencia de género, ¿sí? Porque no es un núcleo familiar primario, pero sí tienen una relación y la violencia que está ejerciendo es una violencia de género, De acuerdo, maestro. que sería Y un agravante. exactamente, que sería una de sus agravantes. La siguiente pregunta es de la compañera Jessica. Dice, ¿cómo es que podríamos probar una violencia económica si no existe algún documento que pruebe que la persona gana cierta cantidad monetaria? Y continúa el siguiente comentario de la misma compañera. A las mujeres violentadas normalmente se les quita todo. Me refiero a que la persona que la violenta, incluso de esa forma, las agreden escondiendo las pruebas que pudiesen existir. Sí, sin lugar a dudas, el violentador, el agresor, es una persona, la mayor parte de veces es una persona muy inteligente. A pesar de que decimos que es un cavernícola por el tipo de violencia que ejerce, no es verdad, es una persona muy inteligente, que en ocasiones ya tiene diseñado todo un modus operandi y que incluso ya tiene toda una planificación de ese tipo de violencia y que sabe que escondiendo objetos, escondiendo información, borrando información de celulares, ¿no? Va a ser mucho más difícil que se le compruebe esa violencia, ¿sí? Eh, Hoy en día las redes sociales se han utilizado de mala forma y este tipo de agresores eh, consulta mucho las redes sociales para llegarse de información de cómo puede garantizar su impunidad. Eh, hay abogados también que se han dedicado al estudio del tema y que saben cuáles son esos pequeños espacios por donde se puede excluir la responsabilidad penal de su cliente y pues lo asesoran, ¿no? Lo asesoran. Entonces sí es una realidad. Al final es como un juego de ajedrez. Mueves las piezas con la intención de ganar. Claro, exactamente, maestro. Si hay alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta, algún comentario referente a la disertación del maestro, es el momento de que podamos extender nuestra duda, nuestro comentario. Ya sea que lo puedan colocar aquí en el chat, compañeros, o que puedan abrir su micrófono y directamente, abiertamente, puedan externar su comentario. ¿Vale? Y aquí algo que también salta mucho a la atención, maestro, lo que comentaba al principio de su disertación era referente a, y va de la mano con lo que acaba de comentar, de que ya hay incluso mucha información en Internet de personas que han buscado cómo golpear, cómo ejercer ¿Sí? violencia sin dejar marcas. Y bueno, entendamos que la máxima expresión de violencia, pues es la privación de la vida. Entonces, pues es importante que nosotros, y no nada más como criminólogos, ni como abogados, ni como profesionistas, sino como integrantes de esta sociedad, generemos conciencia y podamos generar conciencia en nuestro círculo a efecto de que podamos identificar cómo va creciendo este indicio de violencia. ¿Por qué? Porque es ahí en donde va a aumentar. Trabajo es de que se deje gestar ese Mm. indicio de violencia, que es en donde va a crecer, ¿no? Entonces es importante también que nosotros tomemos conciencia para poder incluso eliminar algunos indicios que nosotros estemos aplicando de violencia, porque muchas veces hasta en la pareja, en la familia, a título de broma, si usted quiere, se violentan, nos violentamos
y esto va creciendo. Y mientras estamos de buenas los dos, no hay ningún problema porque nos tuteamos, nos decimos, nos hacemos. Pero cuando esto se exacerba y sale totalmente de control, es en donde devienen los problemas y pueden terminar en un ministerio público si bien les va y si no, en un panteón, ¿no? Y efectivamente, yo siempre he dicho, un investigador tiene que ser muy buen observador. Entonces, tenemos que desarrollar esa habilidad de ver más allá, de observar esos pequeños detalles que el ciudadano común y corriente no observa, ¿no? Con el afán de que, pues de cuidarnos, de cuidar a nuestra familia, de darnos cuenta si alguno de nuestros familiares está siendo violentado, ¿no? Y apoyarlo en ese sentido. Es muy difícil que salga a la luz pública en familia, que lo que está ocurriendo, pero cuando uno es observador, rápidamente lo detectas, ¿no? Eso Ujú. en un punto y en el otro, es verdad, o sea, ninguno de nosotros estamos libres de ser víctimas de violencia o incluso violentadores, ¿no? La Claro. misma dinámica de la sociedad, del estrés, los problemas, nos llevan a tener poca tolerancia en ocasiones y la realidad es que con quien convivimos de primera mano, pues es con la familia. Y muchas veces ahí es donde de forma inconsciente descargamos mucha de la problemática que vamos arrastrando, ¿sí? Pero bueno, hay que tener como que ese temple y esa inteligencia para decir, a ver, espérame, algo está pasando, ¿no? Y cambiar de actitud o cuando menos entender qué es lo que está pasando para que no se replique. Exactamente, maestro. Bien, tenemos ya aquí algunas preguntas en el chat, les voy a dar lectura. Nos comenta el compañero Jesús Emanuel Ramírez Flores. Dice, me gustaría externar una duda. ¿Qué papel juega la dependencia emocional y económica en la violencia familiar? Juega un papel determinante, sin lugar a dudas. Si recuerdan, hablamos de la violencia psicológica y emocional y la base de esa violencia económica y emocional es precisamente la dependencia, ¿no? Y muchas veces esa dependencia, la misma, el mismo violentador pues la va generando, ¿no? Cuando le dice, pues no me importa que seas profesionista, no quiero que trabajes, ¿no? Y te vas a quedar en la casa y vas a cuidar a los niños y vamos a sobrevivir con mi sueldo, ¿no? Generando esa dependencia, sin lugar a dudas. Y no se da cuenta en un primer momento, pero ya después de 10, 15, 20 años, cuando dice, bueno, ¿y qué fue de mi vida? Y realmente, ¿qué tengo yo? Porque hoy en día me dice que ya tiene autos, pero que él los compró, que ya tiene una casa, pero que él la pagó. Y al final volteo y me doy cuenta que efectivamente todos estos años dependí económicamente de esa persona y peor aún, dependí emocionalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque generamos, va de la mano esa dependencia económica, porque no podemos salirnos de un lugar donde nos sentimos protegidos, entre comillas, y aventurarnos a algo incierto, ¿sí? Entonces acaba haciendo simbiosis y generando esa dependencia económica y emocional. Exactamente, maestro. Y creo que lo vemos día a día, ¿no? En los juzgados, en el Ministerio Público, en donde hay mujeres que dicen, es que, ¿qué voy a hacer si lo dejo? ¿Qué voy a hacer? ¿En dónde voy a trabajar? ¿No? Entonces, todo este tipo de situaciones que no se detectaron desde un inicio, porque muchas veces hay personas que no saben a dónde acudir, qué hacer, e incluso identificar las partes en las que están siendo violentadas, ¿no? Bien, Exacto. tenemos otra pregunta. Hago un comentario aquí de Zaira Lemus que dice, externarle que ha sido un tema excelente, agradezco se haya dado el tiempo de compartir sus conocimientos y disipar dudas. Eso de la compañera Zaira Lemus. También tenemos otro comentario aquí de Jessica Paola Madrigal. Dice, en el caso de un abuso a una persona y que a causa del trauma su mente tenga bloqueado algún dato
y ya después lo declare, ¿cómo se maneja para que no se tome como falso testimonio o algo así por el estilo? Es muy común esto y nos ha pasado con jueces. ¿Por qué? Porque el juez le da importancia legal a la primera declaración que rindió. Ya cuando rinde una segunda o una ampliación, ya piensa que está aleccionado y entonces ya no le da la importancia y ya nos niega una orden de aprehensión. Y hace todo un estudio jurídico en relación a la declaración, ¿no? Y uno al apelar esta decisión, pues se va a la situación emocional y psicológica que permeaba en el momento de ese primer testimonio, donde incluso hay ocasiones ni siquiera pueden hablar, ¿no? Y es el asesor jurídico el que va orientando y el Ministerio Público el que va orientando esa información. Pero bueno, los jueces en estos casos en particular son muy, muy estrictos y si hay una segunda declaración o una ampliación de esa declaración, es muy difícil que nos otorguen una orden de aprehensión porque ya no le dan un valor al estimar que fue aleccionado. Se podría presumir. Muy bien. Y Ujú. también el compañero Iván nos dice, y en caso de que la esposa sea la que haga el abuso a su pareja, ya sea con acusarlo de que lo denunciará porque él la agrede y que no le dejará ver a los hijos, cuando el esposo no la agrede, ¿cómo se maneja? Sigue siendo violencia familiar, pero bueno, los índices, no sé, de cada 100 denuncias por mujeres hay dos o tres por hombres, pero sí las hay. Y también se configura esa violencia familiar, ¿no? Y sobre todo por este manejo de chantaje en relación a bienes o a hijos, ¿no? Entonces, pero sí es bien interesante ahí porque como hombre tienes que llevar un abogado que coadyuve ahí en tu denuncia y en la narración de tu declaración, porque si no va a ser muy complicado, ¿sí? Les decía al inicio, las leyes están sesgadas hacia el género femenino, ¿no? Están protegiendo a un 100% el género femenino, dejando de lado al género masculino, cuando al final juzgar con perspectiva de género es ambos géneros, masculino y femenino, ¿no? Pero bueno, hoy en día pues no se ha entendido todavía eso, yo creo que van a pasar muchos años todavía para que se dé esa evolución. Y hoy sí se presenten este tipo de denuncias, pero sí son muy, muy complicadas. Claro, y más que nada también la cuestión ideológica, ¿no? De decir, ¿cómo yo como hombre voy a Exacto, ir a denunciar que estoy siendo violentado? O sea, muchas veces esa efectivamente. parte es de no, aguántese y usted no chille y todo eso. Toda la cuestión contextual e ideológica muchas veces también reprime esa parte de poder acercarnos y pedir el apoyo a nuestras autoridades, aunque sí se llega a ver. Incluso digo, usted que está en el largo maestro, sí ha habido juicios en donde se hace toda la investigación correspondiente y se decreta la guarda y custodia en favor del masculino, en favor del padre y la madre es quien tiene que dar esta parte de la pensión alimenticia y ver a los niños periódicamente, ¿no? Porque, bueno, se ha logrado acreditar que en efecto la señora está haciendo y generando violencia en contra ya sea de los menores hijos, principalmente, que es lo que importa aquí, el interés superior del menor, y, bueno, en algunos casos también en caso de violentar al masculino, ¿no? Exactamente, maestro. Yo siempre he dicho que la violencia no tiene género, es violencia, punto. Y si algo he visto a lo largo de todos estos años es que la violencia más invasiva y la violencia más irracional en ocasiones es la que ejerce una mujer sobre otra. Y eso es bien interesante y podría ser objeto de estudio, sin lugar a duda. De toda una conferencia, ¿no? En específico. Exacto. Maestro, también tenemos otra pregunta de Jesús Emanuel. Dice, en este aspecto, las políticas actuales, y pone entre paréntesis, que apoyan al género femenino,
¿se consideran políticas preventivas o reactivas? Pues mira, yo las consideraría políticas públicas, nada más, sin poner ahí una característica en particular, porque no nos están sirviendo para prevenir, pero tampoco nos están sirviendo para castigar correctamente. Entonces, son políticas públicas que hoy en día se tendrían que pasar por un banquillo, se tendrían que estudiar para lograr un equilibrio. Es lo que yo decía en un inicio. Aquí, mientras no tengamos en este tipo de temas el equilibrio justo, no vamos a impartir justicia. Siempre va a estar sesgado y siempre se va a revictimizar a alguno de los dos. Entonces, aquí lo difícil es lograr ese equilibrio. Y ese equilibrio lo va a lograr solamente la legislación, pero una legislación que tenga un sustento y un estudio forense, solamente así. Sí, exactamente. Y también nos comenta aquí otro compañero, entonces, con las políticas actuales, se podría decir que se está dejando de lado la pirámide de Kelsen, ya que se dejaría de lado la igualdad de hombres y mujeres, ya que todo está más a que el género femenino tenga la de ganar. Pues mira, no sé, nuestra constitución es clara y la constitución no hace distingos y ante la constitución pues somos iguales, tanto los hombres como las mujeres, ¿no? Entonces, si partimos desde un análisis constitucional y desde la pirámide de Kelsen, pues sin lugar a dudas tenemos los mismos derechos, ¿sí? Y si hablamos desde un ámbito de la convencionalidad, ya con tratados internacionales, pues tenemos los mismos derechos que nos remiten a los derechos humanos universales. Entonces, sí es muy difícil decir que tienen más derechos que nosotros desde un ámbito constitucional y desde un ámbito este, legal, porque la ley no hace distingos, ¿no? Simplemente yo soy de la idea que se hace en ocasiones un ejercicio no tan equilibrado de los mismos ordenamientos legales y se hace una interpretación, que para eso son muy buenos los abogados, se hace una interpretación a modo, ¿no? Entonces, bueno, desgraciadamente para eso se hicieron, o afortunadamente para eso se hicieron las leyes, para interpretarlas. Claro, exactamente, maestro. Muchísimas gracias por su participación. Me parece que ya no hay más dudas. ¿Alguien más que ¿Ok? quiera externar algo aquí en el chat? Tenemos nuevamente un comentario del compañero Miguel Rivas. Dice, entonces el padre puede adquirir la custodia después de 1 año, 6 meses de que el niño haya nacido. ¿Y cómo me puedo asegurar que la mamá no meta demandas absurdas? Bueno, no creo que ningún juez de lo familiar te dé la custodia de un pequeño con esa edad, ¿no? A menos pues que se comprueben ciertas condiciones de la madre, ¿no? Pero con esa edad, en automático, ese menor tiene que estar con su madre. Ujú. Sí, sería complicado salvo algunas condiciones muy, muy, muy particulares, ¿no? Muy particulares, ajá. Perfecto. Entonces, mm, dice, si la mamá no lo quiere y el padre sí lo quiere cuidar. Pues sí, es que aquí entramos en un dilema interesante porque cuando tú me dices no lo quiere, ¿cuál es una base legal o científica o forense para establecer que no lo quiere? ¿No? ¿Es tu dicho o qué pruebas tienes de que no lo quiere? Y ahí ya entraríamos a debate con un juez y con los elementos probatorios que podríamos aportar. Claro, exactamente, en donde se puede acreditar que el niño está siendo violentado, en donde, no sé, el bienestar del niño esté poniéndose en riesgo, incluso la vida, la salud, todo lo que tenga que ver con el interés superior del menor y que el padre pues Exacto. pueda acreditar
que en efecto con él estaría mejor. Yo creo que una situación de esa índole, que sería bastante, bastante delicada, yo creo que ahí sería a lo mejor y probable que le puedan dar y detentar la guarda y custodia en favor del padre, ¿no? Y esos son los casos muy especiales de los que hablaba hace un momento Ujú. y que en ocasiones es muy difícil de comprobar. Claro, claro, exactamente. Muy bien, pues si no hay más preguntas de momento, miren, nos acaba de llegar otra pregunta. Dice, ¿hay una manera que le quiten al niño a la mamá si el papá ha estado ausente y no lo apoyó económicamente desde el principio? Pues no, no, yo no veo ningún, digo, cada caso, volvemos a lo mismo, aquí no son recetas de cocina, cada caso es distinto, en cada caso permean circunstancias diversas y es muy complicado dar una opinión sin elementos jurídicos sólidos o forenses que pudieran establecer quién tiene la razón, ¿no? Por eso estos juicios familiares son muy interesantes, ¿no? Claro, exactamente. De todas maneras, aquí hago el comercial para todo el quórum. Si en algún momento requieren alguna orientación meramente ya más puntual referente a su situación, porque como tiene a bien comentarlo el maestro, cada situación en particular tiene que ser analizada y precisada de una manera muy estricta para que se pueda trazar toda la línea legal, todo lo que se va a tener que hacer, todo lo que se tiene que ocupar para que se pueda lograr lo que en este caso pues la persona quiere, porque muchas veces, y digo, lo veo en la praxis, en muchas personas llegan y quieren cosas que están muy fuera de la norma, muy fuera de la realidad. Entonces ahí también, digo, y es parte de la asesoría que se les brinda, decirles, mire, eso que usted quiere no se puede, está fuera de la norma, no es legal. Lo que tiene que hacer es esto, es aquello. Incluso algo tan sencillo que hemos escuchado que dicen, mira, yo no quiero nada que no me dé ni un solo peso. Vamos a hacer el acuerdo. No quiero nada, nada más que no me moleste y que no vea al niño. Pues tampoco se puede así. Entonces, en el WhatsApp, en donde se registraron compañeros, asistentes de la presente conferencia, ahí pueden solicitar informes para que se les pueda agendar una cita en línea, se pueda charlar y se les pueda dar una orientación como parte de la sociedad civil, non societatem sine crimine, que es esta parte del apoyo altruista hacia la sociedad. Entonces, podríamos brindarles esa orientación para que ustedes tengan un parteaguas y sepan hacia dónde quieren caminar, qué es lo que quieren hacer y qué es lo que pueden hacer, ¿no? Y comenta aquí también el compañero Jesús, dice, me gustaría preguntar que en el caso de que la mamá persona una pensión, perciba, supongo que quiere poner, una pensión alimenticia por parte del padre, pero es una persona meramente irresponsable con la menor, pero él no puede demandar debido a que se encuentra trabajando todo el día. ¿Qué procedimiento puede seguir? Bueno, es que aquí cuando dices irresponsable, tendríamos que definir qué es irresponsable, ¿no? ¿Mm? Porque también yo te podría decir, es irresponsable de tu parte que no tengas tiempo para ese menor o para defender sus derechos, ¿no? Entonces eres irresponsable al igual que ella. Exactamente, aquí se tienen que poner bien en claro por qué yo percibo que es irresponsable y hasta dónde es algo objetivo y no subjetivo. Porque ha habido Exactamente. muchos casos en los que, no sé, se me ocurre la suegra. Oye, ¿qué crees que este sujeto no está haciendo esto, no está haciendo aquello? Oye, ¿cómo ves que tu esposa no está haciendo esto, no está haciendo aquello? Entonces nos empezamos también ahí a contaminar por cuestiones meramente subjetivas y de apreciación de otras personas y queremos tomarlo como base para poder, pues iniciar algún juicio, alguna demanda, incluso alguna denuncia. Entonces, aquí sí sería importante contextualizarnos, empaparnos bien del tema para que te podamos brindar la información, Jesús, una información más clara, más precisa, más objetiva, de acuerdo a dudas en específico que puedas llegar a tener. Con toda la confianza, escríbenos, agendamos una cita, una reunión en línea para que podamos darte meramente una orientación. ¿De acuerdo? Bien, pues de no haber más preguntas, maestro, pues de antemano
Agradecemos bastante su participación con esta disertación, con este tema tan importante, tan relevante a nivel social, que es de importancia suma para criminólogos, para abogados, para psicólogos, sociólogos y la sociedad en general. Pues de antemano, a nombre de la Sociedad Civil Non Societatem Sine Crimine, SC, quiero agradecer y quiero felicitarlo por su amable y excelente disertación, maestro. Muchísimas gracias. Gracias a usted y sigo a sus órdenes, maestro. Muchísimas gracias, maestro. Y también a todos los asistentes agradezco el tiempo que se hayan tomado para poder seguirse formando de una manera objetiva para que ustedes sigan empapándose de lo que dicen los expertos relacionado a algún tema muy en específico. En este momento les voy a colocar en el chat. Si alguien quiere adquirir la constancia con valor curricular respaldada por la sociedad civil, así como lo vieron en el registro, aquí se los vuelvo a poner. Si alguien gusta, puede registrarse nuevamente y puede hacer el donativo para la sociedad civil, ya que los donativos es la parte con la que se capitaliza la sociedad civil para poder seguir apoyando y llevando información a las personas que más lo necesitan. Este tipo de eventos son eventos para profesionistas, para estudiantes, para gente que está en el medio, pero muchas veces también tenemos otras actividades las cuales van acorde a personas que lo necesitan, ¿de acuerdo? Y pues de antemano, muchísimas gracias por su participación. Maestro, muchísimas gracias por su disertación. Que sigan pasando una excelente tarde, compañeros, y quedamos a sus órdenes en los teléfonos del WhatsApp. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Sigan pasando una excelente noche, maestro. Muchísimas gracias en nombre de la sociedad civil, non societatem sine crimine. Pasen excelente noche. Gracias, muchas gracias.